Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Hola, hoy nuevamente tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. El día de hoy en nuestro devocional leeremos el Salmo 120. Dice así: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Bien, ahora llegamos a una nueva sección del libro de los Salmos. Cuando digo una nueva sección me refiero a una de las grandes divisiones de este libro. Este es el primero de los 15 salmos, del 120 al 134, a los cuales los judíos llaman los salmos graduales o salmos de ascensión. De acuerdo con la tradición, estos salmos eran cantados por los levitas mientras subían las 15 gradas del templo cuando aún estaba en pie. Otros estudiosos indican que eran salmos para conmemorar la cautividad de los judíos en Babilonia, mientras que otros expresan que se trata de una ascensión gradual de normativas para ir ascendiendo en una escalera espiritual hacia la perfección de Dios. Algunos más, y esta es la explicación más aceptada, es que estos eran cánticos para el pueblo de Dios mientras realizaban el viaje de peregrinaje a Jerusalén y al templo en las 3 fiestas señaladas, que son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estos cánticos de deseo, esperanza y enfoque son apropiados para el uso de los peregrinos cuando suben a adorar. Siendo esto probablemente así, entonces Jesús habría cantado estos cánticos en sus muchos viajes a Jerusalén desde Galilea. No se conoce el autor de estos 15 salmos, y lo más probable es que no haya sido obra de una sola persona. Se han atribuido a David, a Salomón, a Esdras, a Ageo, a Zacarías e incluso a Malaquías. Ahora, es interesante señalar el hecho de que la vida es así, como un ascenso. Nos acercamos a Dios como pecadores, habiendo estado lejos de Él, separados de Él, apartados de Él. Y entonces venimos a Él para recibir la salvación, y habiéndola obtenido, proseguimos avanzando en el proceso de la santificación a medida que crecemos en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así es que todo este proceso es como un constante ascenso. El Salmo inicia con el testimonio del salmista, que se convierte en una invitación para todos los creyentes. Él dice: llevé al Señor mis problemas, clamé a Él y me respondió, lo cual es simplemente una revelación del carácter de Dios, que no cree que los problemas del salmista o los nuestros sean muy pequeños, que se tome el tiempo de escucharlo, de escucharnos en su clamor y preocupación, y sobre todo, lo más importante, que nos responde para darnos la paz que necesitamos. Entonces el salmista sigue diciendo las razones por las cuales clama al Señor. Pide rescate de los embusteros y mentirosos. Así que es correcto decir que el salmista se enfrentaba a la murmuración. Habla de la lengua de otros, pero también habla de la suya propia. Esto es porque reconoce que así como otros pecaron contra él por murmurar, él puede responder de la misma manera. La comparación que establece con flechas afiladas que atraviesan y queman, generando dolor físico y mental, es como son las palabras hirientes, los chismes, las mentiras y las murmuraciones. Son tan fuertes contra el carácter y la integridad de un creyente que el salmista pide castigo a Dios para aquellos que se dedican en ello. Pero también necesitamos entender que las mentiras de las que nuestra alma necesita ser libradas no son solo de las que dicen sobre nosotros, sino también las que nos dicen a nosotros. Mentiras sobre Dios, mentiras sobre el hombre, mentiras sobre nosotros mismos, mentiras sobre la vida, la identidad, el propósito y la felicidad. De estas mentiras pedimos que el Señor libre nuestra alma. A veces, como creyentes nos quejamos del dolor que sufrimos a causa de las murmuraciones. Es tan claro que dice que está cansado de caminar el salmista y sufre al tener que habitar lejos de su hogar por causa de los chismes y las mentiras. Finalmente, es una persona cansada de vivir entre aquellos que no buscan la paz. Al ser un pacificador, porque esa es la naturaleza de Dios y reside en Él, el salmista se siente cansado de estar rodeado de personas que no tienen interés en procurar la paz con sus iguales. De hecho, narra sus continuos esfuerzos por fomentar la paz sin lograr ningún resultado positivo. El salmista reconoce su naturaleza delante de Dios,
Por esto clama expresándole preocupadamente que él quiere conseguir la paz con sus palabras, pero esto no parece arreglarse sin importar lo que diga. Aunque un creyente se haya consagrado a Dios, se encontrará con otros creyentes y algunas otras personas que van a tratar de afectar su integridad, su forma de ser e incluso su relación con Dios a través de palabras malsanas. En ese sentido, el trabajo del creyente, nuestro trabajo, es simplemente buscar la paz, que es lo que el salmista hace. El salmista, tal como cada creyente necesitaríamos hacerlo, pone delante del Señor sus quejas, pone incluso su propia lengua e intenciones y le dice con claridad a Dios qué es lo que desea de esta situación, porque sabe que Él puede rescatarlo. Finalmente, una vez que ha clamado al Señor y le ha expresado su caso, es entonces hora de dejarlo en sus manos, esperar su respuesta y confiar en que Él va a arreglar todas las cosas para su beneficio. Siempre que mantengamos nuestra integridad delante del Señor, Éste le dará la razón a su debido tiempo. Si se trata de una calumnia, un chisme o una murmuración, confiemos, creamos y esperemos la justicia de Dios. Él revelará la verdad cuando sepa que es mejor hacerlo. No desmayemos y veremos entonces la fidelidad de Dios y el poder de nuestro buen Padre Celestial. Dios te bendiga.